Buenos días a todos y a todas. Me decía una hermana sentada a mi lado cuando se presentaba al pastor Pedro San Jaime, pues no le conozco, me decía. Y yo le decía, pues yo sí que le conozco. Bien, es un motivo de bendición estar esta mañana con vosotros y participar en este tiempo de bautismos, en este acto de bautismos, y ver a 6 personas, jóvenes, otros no tan jóvenes o otros más jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, que van a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Supongo que algunos aquí no entenderán esto de bautizarse por inmersión y todas esas cosas, porque puede sonar en nuestro contexto español un poco extraño. Pero lo que ellos van a hacer es dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Y lo que van a hacer es, a través del bautismo, identificarse con la obra y el mensaje de Jesús. Y dan testimonio público de que ellos se identifican con Jesús a través de este acto. Así que lo que vamos a hacer es un poco explicar la razón, el por qué estos hombres y mujeres quieren bautizarse, y bautizarse de una forma muy concreta, por inmersión. Y para ello es importante que recordemos unas palabras que Jesús citó y dijo en el Evangelio de Juan. Es un texto que todo el mundo conocemos. Si yo preguntase cuál es el texto más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Ese texto es un texto que lo conocemos porque lo repetimos muchas veces, pero a veces el hecho de acostumbrarnos a escuchar un texto que tiene un gran atractivo, podemos perder el fundamento y el sentido de lo que dicen esas palabras. Así que esta mañana vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que Jesús dijo en estas palabras. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, estas palabras, tiene 3 movimientos, no 3 puntos. A los predicadores nos encantan los puntos, pero eso de puntos me parece muy mecánico, muy académico. Lo que quiero que veamos en estas palabras de Jesús son 3 movimientos del corazón de Dios, 3 movimientos de la acción de Dios a favor del ser humano, y 3 movimientos que deberían ocurrir en la vida de cada uno de los que estamos aquí, no solamente una vez en la vida, sino una constante en nuestras vidas. El primero de ellos tiene que ver con la motivación de Dios. ¿Qué es lo que le motiva a Dios a hacer lo que hace en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que responden al mensaje de Dios y de alguna forma conocen la verdad de Dios y sus vidas son transformadas? Lo primero que nos dice Jesús en estas palabras es que lo que le motiva a Dios es el amor. Lo que nos presenta es a un Dios de amor, un Dios que experimenta, que tiene sentimientos. No es un Dios mecánico, no es un Dios que hace las cosas mecánicamente, sino un Dios que tiene una motivación ante cualquier cosa que Él hace en la vida. Y por tanto, ese principio es el principio de la vida. Cuando Él creó al ser humano y cuando Él creó la creación en la cual nosotros vivimos y nos movemos, su motivación siempre es algo que va de acuerdo con su naturaleza. Y su naturaleza es el amor. Pero no el amor que quizás nosotros entendamos como seres humanos. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Va más allá de lo que nosotros podemos entender por amor. Nosotros amamos lo que es amable, aquello que nos beneficia. Nosotros solemos amar cuando recibimos algo a cambio. Aunque a veces en las ceremonias de boda solemos prometer todo y decir que nunca me ofenderé, nunca te ofenderé, te perdonaré todo.
Luego, en la práctica, cuando nos ofendemos, empezamos a limitar y a reprimir nuestro amor hacia la otra persona. Pero lo que Jesús nos presenta aquí es un Dios que está motivado por un genuino amor, un amor que se entrega, un amor que es incondicional. Y lo que vemos es que Dios hace las cosas siempre de acuerdo a su naturaleza. Él es el amor. El amor verdadero se inicia en Dios y cualquier acto suyo es un acto motivado por el amor. Y lo que vemos es que este texto nos habla de la motivación de Dios. El hecho de que Él está motivado desde el corazón con unos sentimientos y a la vez con unas acciones. Pero que no es un amor egocéntrico, no es un amor egoísta y no es un amor que busca lo suyo, sino un amor que piensa en los demás. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese es el aspecto que queremos destacar en este acto de bautismos. Es el amor de Dios el que ha llevado a estos hombres y mujeres realmente a encontrar una vida nueva en Jesús. Y por tanto, para ellos, el mismo principio tiene que ser una respuesta de amor a Dios. Amar a Dios siempre es una respuesta a la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Nunca es un legalismo. No están aquí porque se les obliga a bautizarse. No están aquí para que cumplan una serie de leyes y si no las cumplen se condenan. Yo espero que estén aquí por propia convicción, que estén aquí por un propio deseo de haber aceptado a Jesús y ahora querer dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Supongo que ninguno de vosotros estáis obligados a hacerlo, ¿verdad? No os han obligado. Espero que no. Esa es la cuestión. Es importante el hecho de entender que así como Dios actúa por amor, no por manipulación, también la vida de ellos responde por amor al amor de Dios. El apóstol Juan lo decía en su primera carta, no que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y en consecuencia hemos aprendido un poquito a amar a Dios y amar al prójimo. Cuando a Jesús se le preguntó a aquellos fariseos que querían tentarle y le preguntaron ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley del Antiguo Testamento? Pensar que estamos hablando de una ley, de algo que podríamos llamar un legalismo. Jesús dijo, el mayor mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mayor. Y el siguiente es y al prójimo como a ti mismo. Primero a Dios en esa situación y en ese sentido vertical. Porque si ese amor no lo entendemos, difícilmente podemos amar al prójimo. Toda acción que vaya destinada al prójimo puede ser una simple filantropía. Pero solo cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones es que somos capaces de amar a otras personas de acuerdo al amor de Dios, que no es un amor egocéntrico que busca lo suyo, tal como Pablo define allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El verdadero amor no busca lo suyo, no es egoísta, es paciente, es un amor que sabe esperar, es un amor que sabe luchar, es un amor que se entrega. Y lo primero que nos presenta Jesús acerca del Padre, acerca de Dios Padre, es que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que Él va a hacer, lo que va a hacer a lo largo de la historia de la humanidad, siempre está motivado por su propio carácter. Y ahí es donde encontramos esa gran diferencia entre los seres humanos y la persona de Dios. Pero estos hermanos y hermanas que están aquí y van a bautizarse, esto es fruto de la obra de Jesús hace 2000 años en una cruz, cuando Él entregó su propia vida para redimir a la humanidad. Y tal como hemos cantado, en esa cruz Él ofreció su propia vida para rescatar a aquellos que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Él fue ofrecido en esa cruz
para ocupar nuestro lugar. Dice Jesús en estas palabras dirigidas a un hombre religioso: de tal manera amó Dios al mundo, y el siguiente movimiento es: ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué pasa con ese amor? Que ha dado a su propio Hijo Jesucristo. Notad que ese verdadero amor no es solo un sentimiento, no es un romanticismo. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento. Es una entrega. Y lo que Él da es su propio Hijo. Ahora, estas cuestiones son importantes que las entendamos bien. Porque uno puede pensar, oh, qué bonito, ¿no? Que Él entrega a su propio Hijo, a Jesucristo. Pero realmente no captamos bien el verdadero amor de Dios hasta que no nos damos cuenta de lo que significa entregar a un hijo. Nosotros en nuestra propia familia, en nuestra hija pequeña, tuvimos una situación difícil que pasar hace unos años en el pasado. Por una serie de circunstancias ella había ido en una misión allí a África, a Tanzania, y de alguna manera algún aspecto de lo que ella comió, bebió, o algún animal o algo que le afectó a ella, perdió la memoria y quedó afectada por varios años en ese sentido. Realmente como padre, uno cuando tiene a su hijo enfermo o cuando está en una situación de sufrimiento, los padres quisiéramos, por lo menos era mi sentido, mi deseo, ojalá que yo pudiera ocupar su lugar. En lugar de verla a ella sufrir, que yo estuviera sufriendo eso. Si yo hubiera podido arrancar eso de su cuerpo y ponérmelo en el mío, lo hubiera hecho con mucho gusto. Pero me era imposible. Me fue imposible. Ella tuvo que pasar por esa situación. Gracias a Dios y para tranquilidad de todos, ella está ahora muy bien, se ha recuperado y está haciendo vida normal. Pero eso me hizo pensar en este texto que conocemos tan bien. Nos impresionamos tanto de la estética del texto que perdemos la ética del texto, el fundamento del texto. Y es el hecho de que cuando Jesús dice estas palabras, está hablando acerca de los sentimientos de Dios Padre. De tal manera amó, son palabras que implican una incapacidad en el vocabulario para expresar lo que realmente es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo Jesús. Piensa esto. Dios nos hubiera amado, Dios Padre, entregándose a sí mismo. Pero la mayor expresión de amor de Dios hacia la humanidad es que entrega a su propio Hijo. Porque el mayor sufrimiento de un padre es ver sufrir a su propio hijo. No perdamos eso de vista. El hecho de que el amor de Dios no es simplemente un sentimentalismo. No podemos vivir simplemente de sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Los sentimientos se alteran constantemente por diferentes circunstancias que pueden ser totalmente irracionales. En un momento nos sentimos bien y en un momento nos sentimos mal. Y eso, en muchos casos, condiciona nuestro servicio y nuestros actos, porque los sentimientos nos paralizan. Pero Dios, a pesar de saber lo que implicaba amar al mundo, estuvo dispuesto a hacerlo y hacerlo verdaderamente hasta sus últimas consecuencias. Y es por eso que nos dice Jesús en esta conversación con Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo ha entregado y lo ha entregado para que muriese en una cruz. Esta mañana hacíamos una especie de recordatorio de lo que significaba la cruz romana. Era el patíbulo donde morían los malhechores, donde morían los criminales. Y en esa cruz romana, ahí solamente había una última respuesta: la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte total y absoluta de la persona, en el sentido de que la persona perdía su reputación. A partir de ese momento, todo aquel que muriese en una cruz era un maldito, un proscrito,
y su nombre se borraba de la historia de la humanidad. Curiosamente, el nombre de Jesús, de un hombre, el único hombre que muere en una cruz siendo verdadero hombre y verdadero Dios, es el nombre más predicado y más publicado y más conocido en la historia de la humanidad. De hecho, su nombre tenía que haber desaparecido de la historia de la humanidad. Sin embargo, ahí está el gran poder de lo que él consiguió en la cruz. Porque la cruz, que es el lugar de la muerte, se convirtió en el lugar de la vida y de la esperanza del ser humano. Sin esa cruz no había esperanza para la humanidad. Es curioso que este texto nos habla de un gran amor, de un gran deseo de Dios, pero que sin entrega del Hijo no hay posibilidad de salvación para el ser humano. Y no lo hay porque todos los seres humanos, por herencia de nuestro Adán, del primer hombre, y Eva, la primera mujer de la humanidad, ellos pecaron y traspasaron el ADN a todos nosotros. Y como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que vemos aquí es la acción de Dios en la humanidad, Dios interviniendo en medio de la historia de la humanidad, no solamente en sus sentimientos, sino también en las acciones. Dios no es solamente el Dios que habla, es también el Dios que actúa en la vida del ser humano, en la humanidad. Él interviene, se incrusta en la historia para transformar la historia, para transformar la vida de las personas. Lo que vemos aquí, 6 personas. Dios ha intervenido en sus vidas. Dios ha cambiado sus vidas. Estas personas no han cambiado de religión. Nadie les ha obligado a cambiar de religión. Estas personas no son salvas por cambiar de religión. Son salvas por tener una relación personal con Jesús. Esa es la clave. Dios ha cambiado sus vidas y sus destinos. Y cuando Dios interviene, interviene no solamente para la vida mientras estamos aquí en esta tierra. Interviene para cambiar nuestro destino eterno, para dar sentido a la vida aquí y traer la esperanza de la vida eterna. Lo que nos damos cuenta es que Dios es el Dios que en la cruz consigue arrebatar de las manos del diablo el poder de la muerte. De manera que aquellos que ahora creen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Esa es la esperanza de la cruz. Un lugar de muerte donde el ser humano puede encontrar la vida. Y la puede encontrar porque Dios entregó a su propio Hijo, a alguien que habiendo sido engendrado sobrenaturalmente para evitar el ADN del pecado, que realmente fuese libre de la condenación, pudiese ser una víctima inocente que ocupase el lugar en la cruz. En el Antiguo Testamento, Israel tenía que utilizar una serie de sacrificios de animales, tenía que sacrificar un animal y derramar la sangre del animal, de un animal que fuese limpio y sin mancha, normalmente un cordero. Un animal que pudiese ser sacrificado para expiación, o sea, para perdón de los pecados del ser humano. Y eso fue una especie de prototipo de lo que Dios iba a hacer en la historia de la humanidad. En ese caso, Dios no iba a ofrecer un animal, ni siquiera un ser creado, no ofreció un ángel. Lo que Dios ofreció fue su propio Hijo, nacido de sus propias entrañas. Es el Hijo coexistente con el Padre el que va a ser entregado. Es engendrado primeramente en un cuerpo humano, en el seno de María,
pero es un hombre total y absoluto como todos nosotros, los hombres que estamos aquí. Es un ser humano, pero libre de las secuelas del pecado. Y es a partir de ahí que él ocupa el lugar de representante de una nueva raza humana. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Pero era necesario que ese representante de una nueva raza pudiera cumplir con los requisitos del perfil que Dios necesita, que Dios quiere para ser un representante de todos aquellos que se identifiquen con Él. Por eso es que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero Él nunca cometió pecado. Era sin pecado. Pero Él tenía que ser probado en todo para demostrar que Él era el candidato adecuado para subir a la cruz y ofrecer su vida por la humanidad. Por eso el primer Adán pecó en el jardín del Edén teniendo todas las condiciones favorables para él mismo. Pero obedeció la voz del diablo y quiso ser igual que Dios. Su aspiración era ser como Dios. Y ahí Adán y Eva fracasaron y transmitieron su herencia del pecado a todos los seres humanos. Ahora el nuevo Adán tiene que demostrar en todo que va a obedecer a Dios y va a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir en la historia. Y ese Jesús, que es histórico, no es simplemente una mitología, no es una mitología, no es una especie de fantasía. Realmente Jesús es histórico. Él vivió aquí en la tierra y realmente ese Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él demostró durante su vida de ministerio aquí en la tierra que reunía todos los requisitos necesarios para subir a la cruz y ser representante de una nueva raza, aquellos que se identificasen con Él. Pero es curioso que antes de entrar en ese proceso de tentación, de ser probado en todo, Él tuvo que bautizarse. Lo primero que Él hizo antes de empezar su vida pública, su ministerio, fue bautizarse en el río Jordán y fue Juan el Bautista el que le iba a bautizar. Cuando Él se acercó a Juan el Bautista allí en el río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista le dice: ¿cómo tú vienes a mí para ser bautizado? Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice: no, deja que cumplamos la justicia de Dios. Y el hecho es que uno se pregunta, ¿por qué se bautizó Jesús si Él no era pecador? Porque ellos se bautizan porque han reconocido su necesidad de un Salvador, de que son pecadores y necesitan la obra de Jesús para sus vidas. Pero Jesús no era un pecador. El significado de un bautismo es identificación. De manera que cuando Jesús se bautiza, siendo verdadero hombre y sin dejar de ser Dios, se bautiza porque se identifica con la humanidad. Se bautiza para demostrar que Él es un verdadero hombre como los demás, sin dejar de ser Dios. Lo que Él dejó a un lado fue su poder, de usar el poder de Dios, porque Él vino a esta tierra como siervo sufriente y vino para ofrecer su vida en rescate de muchos. De manera que Él vino no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, cosa que el primer Adán nunca pudo cumplir. El primer Adán, siendo hombre, quiso ser, ¿qué? Dios. Sin embargo, solo hay un Dios que siendo Dios se hace hombre. Solo uno. La historia está llena de hombres y mujeres que siendo hombres y mujeres han querido ser dioses. O hemos querido ser dioses. Pero solo un Dios, solo uno, que se ha hecho hombre. No hay otro. El Dios de la Biblia es un Dios diferente a todos los dioses de la mitología. Es el Dios
que ama al ser humano. Es el Dios que tiene sentimientos y es el Dios que, viendo la condición del ser humano de estar separados de Él, está dispuesto a amarle hasta el punto de entregar lo que más ama, a su propio Hijo. Y es ahí donde encontramos el verdadero sentido de la cruz y el verdadero sentido del bautismo. Ellos van a bautizarse porque se van a identificar con Jesús, pero antes de eso Jesús se bautizó para identificarse con ellos. Y con cualquier persona aquí que realmente hoy reconoce su necesidad de Jesús. Esos son los dos primeros movimientos que vemos en este texto, que es muy atractivo en sí mismo, pero que en el fondo a veces no nos damos cuenta de las implicaciones de estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Y este es el propósito. ¿Para qué ha dado a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda en este mundo. Que nadie se pierda. Él ha dado a su Hijo para que a través de su Hijo el ser humano tenga el puente adecuado para poder volver a Dios. Ya que el pecado nos separó, ahora a través de la cruz, a través de esa entrega del Hijo, que el ser humano pueda volver a Dios. Lo que han hecho estos hermanos, estas 6 personas, es volver a Dios. Cruzar ese puente por propia voluntad para aceptar el sacrificio de Jesús. Y realmente ese hecho ha transformado totalmente sus vidas. ¿Qué significa? ¿Que ya son perfectas estas personas? ¿Que a partir de ahora que bajen al agua ya nunca más a ver cometer errores, todas sus palabras serán correctas, no se van a ofender, no van a fallarle a nadie? No. Ahora ha entrado la luz en sus vidas para saber lo que está bien y lo que está mal, para saber lo que Dios quiere y lo que no quiere. Y a partir de ahora, todos ellos tienen que andar como responsables en ese caminar, porque la fe cristiana no es solo un sentimiento. No se trata de hoy sentir y mañana no siento y vivir a mi manera. El bautismo implica un compromiso. Ellos van a dar testimonio de su fe, un testimonio público de su fe delante de nosotros. Nosotros ahora veremos luego si cumplen ese compromiso. Es un compromiso para ellos, pero es un compromiso también para la comunidad. ¿Nos damos cuenta de ello? He oído muchas veces a creyentes en las iglesias que cuando alguien se convierte de nuevo y le ven alegre, contento, le ven transformado, con ganas de servir y de hacer, y le dicen, eso ya se te pasará, ya se te irá el primer amor. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el creyente que pierde su primer amor está en una mala condición. Eso es lo que vemos allí en la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Cuando vemos allí una iglesia comprometida, una iglesia que sirve, que conoce la doctrina, y al final Jesús tiene que decirle a esa iglesia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Si hay creyentes aquí que hemos perdido nuestro primer amor, este bautismo tiene que recordarnos que no podemos vivir al margen de la motivación de Dios. Su primer amor por nosotros no ha fallado, no ha fracasado, sigue siendo el mismo, la misma ilusión por nosotros. Nuestro compromiso tiene que ser vivir en ese primer amor, un primer amor que nos provoca a un crecimiento constante, a un servicio constante, a una entrega diaria a nuestro Dios, al Dios que nos ama. Porque lo que Dios quiere es una respuesta de amor de nosotros. Yo como padre quiero tener una relación con mis 2 hijas, de padre a hijas, que esté basada en el amor. No quiero que estén simplemente haciendo las cosas porque sí o por mecánica. De la misma forma que yo les amo, espero que mis hijas me amen a mí también. Y nuestra relación tiene que ser una relación basada en el amor.
¿Cuándo? ¿Al principio? ¿Mientras son adolescentes? ¿Mientras son niños? ¿Son niñas? No. Siempre. Tengo 62 años, 2 hijas y 6 nietos. Y ahora uno de mis ministerios, aunque soy el director del seminario en Castelldefels, el IPSTE, uno de mis ministerios es salir a las 12:30 por ir al colegio donde salen mis nietos para saludarles y verles. No voy todos los días porque no todos los días es posible, pero si pueden ser 6 días a la semana, voy. Pero una de las cosas que he descubierto en este nuevo ministerio es que antes que mis nietos están mis hijas. Y antes de darle un beso a mis nietos, tengo que darle un beso a mis hijas. ¿Me explico? Espero que entendamos eso. Es el hecho de saber valorar la relación con mis hijas. Porque mis nietos van a aprender de esa relación también. Así que todos los abuelos que estéis aquí, nunca os olvidéis que los nietos no ocupen el lugar de vuestros hijos. Hay que saber querer a nuestros hijos siempre, no perder el primer amor. Los nietos son los nietos y tienen su lugar, pero los hijos también tienen su lugar, y mucho más los cónyuges. Hay que saber distinguir y amar a cada uno en su prioridad. Primero el cónyuge, los hijos, los nietos. Pero, por supuesto, que el amor de Dios derramado en nuestros corazones tiene suficiente abasto gratuito para que los podamos repartir a unos y a otros. Esa es la cuestión, que ellos van a vivir en compromiso por medio del bautismo y el testimonio público para vivir ahora la vida de Jesús. Y cuando fallen, que van a fallar, igual que los maridos de aquí y las esposas, ¿verdad que fallamos en nuestras relaciones conyugales? El que no falle es porque está muerto. En el cementerio no hay enfados conyugales. La cuestión es, tenemos que entender que como humanos y como cristianos, somos cristianos perdonados, pero no perfectos. Y el hecho de que seamos perdonados nos capacita para ofrecer perdón también, para restaurar las relaciones, para buscar una nueva posibilidad, una nueva oportunidad y para hacer lo que Dios hace con nosotros. Porque el amor de Dios siempre nos perdona. Siempre podemos volver a Él y restaurar nuestra relación, nuestro pacto con Él. Así que si hemos perdido nuestro primer amor, es el tiempo para recordar que tenemos que regresar a Él. Y regresar de corazón. Regresar por amor a Él. Porque Él nos ha amado primero. Y finalmente dice en el último movimiento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un presente continuo, que tenga vida eterna. Es la seguridad. Yo sé que voy a morir, y tú también, ¿verdad? Todos en algún momento pasaremos de esta tierra. Pero yo sé que ese paso será el principio de una nueva realidad. La esperanza de que mi vida no quedará abandonada. Ya no soy simplemente un objeto moviéndose por esta tierra. Soy un ser amado por Dios y no porque yo lo merezca ni tú lo merezcas. Pero el amor de Dios nunca abandona a sus hijos. Y por tanto, la vida de cualquier persona que se ha identificado con Jesús a través del mensaje del Evangelio y a través del bautismo, va a ser la vida de una persona que va a trascender los límites de la humanidad. Por tanto, en el momento en el que realmente abandonemos esta tierra, cuando nuestro cuerpo perderá su fuerza, cuando nuestro cuerpo dejará de existir, nuestra alma volará en ese momento a la presencia de Dios. Esa es la seguridad de que Cristo Jesús murió y resucitó para que todos aquellos que se identifican con Él sepan que el día que muramos estaremos con Él, el mismo día.
en el mismo momento, nuestra alma se irá directamente a su presencia. Eso es lo que simboliza este acto que vamos a ver. Es la muerte, cuando el cuerpo se sumerge en agua, y la resurrección, cuando son levantados. Es simplemente un simbolismo, porque ellos ya han creído en Jesús y por tanto ya han muerto a la vieja vida y ahora han despertado a la vida de Dios. Por tanto, lo que van a hacer ahora es simplemente un simbolismo de una realidad que ya ha ocurrido en sus corazones. Bien, terminamos aquí para que todos entendamos este principio. Aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos una responsabilidad con ellos. La responsabilidad de vivir nosotros siendo ejemplo para ellos. E igualmente para ellos que van a bajar a las aguas, debéis de entender que asumís una gran responsabilidad de vivir delante de vuestros familiares, delante del mundo en el cual os movéis cada día, de vivir dando la gloria a Dios, al Dios que está resucitado, de que tenéis una esperanza viva y que no sois religiosos, sois personas transformadas por el poder de la cruz y de la salvación de Cristo Jesús. Bien, que Dios nos bendiga y vamos a disfrutar de este momento de ver cómo estos hermanos bajan a las aguas.